Dirás, ¿por qué tan elegante, no? Pasa que, tranquilos muchachos, ya terminó el jueguito este del Mundial, ya terminó las selecciones de fútbol. Ahora denle paso que jugó Boca. Vuelven las reacciones de Boca, los análisis de Boca al canal. Boca acaba de derrotar 1-0 a O'Higgins en la Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. Lo que extrañaba decir esto, por el amor de Dios, de volver a hacer un análisis, de volver a ver a Boca. Es cierto que me van a decir, bueno, Boca ya jugó la semana pasada contra Sarmiento de Junín, qué sé yo, no hiciste el análisis. Tuve otros inconvenientes, entre paréntesis el cumpleaños de mi abuelo, o sea, no pude hacer el video. Y encima el otro día rendí un final, nada. Un mambo aparte que no pude terminar de subir el análisis de Boca. Pero este es el segundo partido del ciclo Rodolfo Arroarrena. Recordemos que nos fuimos al Mundial viendo Boca dirigido por Claudio Úbeda. Y retomamos con un Boca dirigido por segunda vez, segundo mandato de ni más ni menos que Rodolfo Arroarrena, un técnico que rápidamente les digo me trae muchísima nostalgia. Es el primer Boca que vi yo fue el de Arroarrena post Bianchi, entonces yo le conservo cierto respeto y cierto cariño a Rodolfo Arroarrena. Nos dio el título proyección creo que 2015 y la Copa Argentina 2015, así que un tipo que en su ciclo terminó mal pero nos dio dos títulos. Un conjunto de Boca muy distinto y con nombres muy renovados a lo que fuimos y lo que vimos la última vez contra Huracán cuando quedamos afuera de la apertura en el mano a mano en octavos, ¿no? Un Boca que el día de hoy salió con Álvaro Montero en el arco, la lesión de Marchesín nos obligó a ir a buscar un arquero, entonces trajimos a Álvaro Montero, arquero suplente de la selección Colombia, y también el ex arquero de Vélez, ¿no? Vino a Boca por 4 millones, si no me equivoco. Lateral derecho apareció Dylan Corosito, más tarde voy a opinar de él. No fue un partido que me convenció mucho, pero aparece en la lateral tiran Corosito, ya no Barinaga, ya no Weigan. Pareja de centrales Figal y Costa, la típica pero sin Dilolo, de tres blanco, la fija, doble 5, Paredes Delgado, 3 en el medio, en realidad 3 medio engañoso, ¿no? De engancha Aranda y por afuera Sebastián Villa se reincorpora al equipo, no se reincorpora, vuelve a Boca después de lo que fue un quilombo entre fútbol y moralidad. Algunos se decantan por la moralidad, otros por el fútbol, en esa dualidad de decir si Villa está bien o mal traído a Boca. Por derecha jugó el Chico Flores, ya hizo su debut en la absoluta contra Sarmiento, jugó muy bien el fin de pasado, la semana pasada, y el día de hoy van a ver mi opinión más tarde. Y de nuevo Miguel Ángel Merentiel, sin Vareiro y sin Jiménez que estaban lastimados. Ahora vamos a hablar del partido. El primer tiempo fue realmente muy parejo. Unos primeros minutos donde O'Higgins se dispuso a buscar un tanto en la bombonera. De hecho, las primeras tres jugadas claras del partido son de O'Higgins. Sea en un, creo que triple rebote que hay en el área, que la pelota se termina yendo arriba del travesaño. Un tiro de afuera donde la ataja muy bien Álvaro Montero. Y una que queda mano a mano, creo que Pancho González y la pica y se queda por arriba del travesaño, la pelota cae en el techo del arco. Las tres claras eran para O'Higgins, un Boca donde lo que noté por lo menos en el primer tiempo y parte del segundo tiempo fue un desorden en la mitad de cancha. Un Boca que recordemos que antes jugaba casi con cuatro en la mitad de cancha. De hecho hay un partido creo que con Racing que jugamos con cuatro volantes centrales en la mitad de cancha, cierto con otro técnico, pero con cuatro volantes. Y el día de hoy jugamos con dos solos que quizás no tienen la mejor marca, así Delgado ayuda mucho en ese rol de mediocampista, pero sí, es verdad que ayudaba mucho en ese rol de mediocampista cuando tenía un tercero en discordia que era Ascasíbar. Hoy Ascasíbar en el banco, Paredes y Delgado se tenían que ocupar solo de la mitad de cancha, siendo que Villa no es tan recuperador, Flores no es tan recuperador y Aranda tampoco. O sea que eran dos contra cuatro que atacaban prácticamente, ¿no? En el esquema de los seis de mitad de cancha para adelante. Entonces esto a Boca le trae muchísimos problemas, desde lo táctico y también de lo futbolístico, obvio. De lo táctico y lo futbolístico, juntemos los dos, era que los centrales tenían que salir a tapar sí, salir a tapar más los delanteros que se le venían, entonces tenían que salir a presionar a los volantes ya que quedan totalmente cortados, los volantes Higgins quedan cortados los volantes de Boca, entonces tenían que salir los centrales, entonces abrían la cancha los de ellos y ya tenía que salir Gorosito Blanco a los costados, volver corriendo los centrales, un Boca que siempre salía, volvía corriendo de lo que sea a la hora de marcar. O sea, atacaba muy bien un Boca que hoy atacó muy bien, generó situaciones, más no las pudo concretar, pero generó situaciones
y un O'Higgins que se mediaba mediante la contra, quizás el contragolpe y las transiciones rápidas, no era un equipo de tanta tenencia de balón, pero aún así al principio les generaba problemas a Boca en esto, y también en el desorden que había en la mitad de cancha. Eso sí, un Boca cuando agarraba la pelota con tres cuatro pases y una bocha de volante de medio afuera, donde un Boca que se centró muchísimo, si creo yo que el ciclo Arrobarrena se va a centrar mucho por las bandas, em, donde Villa, Flores, Gorosito y Blanco, siento yo que van a ser los pilares de Boca, pero para que ellos sean los pilares de Boca necesitamos buenos jugadores dentro del área. Aranda y no tuvo buen partido, Merentiel estuvo muy flojo pese al gol. Eh, Paredes y Delgado les costó mucho el laburo, es verdad que estaba muy solo, pero le costó mucho el laburo. Después cuando entró Ascasíbar, que fue un muy buen cambio porque acomodó la mitad de cancha, mejoró el partido de ambos. Pero después necesitamos dos extremos, o los dos que jueguen por banda, sea Villa, sea Flores, más sus acompañamientos, Blanco por izquierda y Gorosito por derecha, tienen que ser muy contundentes, muy contundentes. Y a la hora de llegar a línea de fondo, poder tomarnos un segundo más de pensar y no tirar el centro de una. Hoy hubieron 32 centros en los cuales se pasaban de largo, donde iba el primer palo y no había nadie, donde iba el segundo palo y todos se esperaban el centro de atrás, donde atacaban el primer palo y, y el centro lo tiraban atrás. Entonces, faltaba esa coordinación final de Boca para poder concretar más goles. Es cierto que pese a lo parejo que estaba el partido, en los primeros minutos y también en el desarrollo del primer tiempo, después del calling break hubo una leve mejoría para Boca, empezó a mejorar el circuito, empezó a ver aceite, ¿no? En esas rodillas y Boca empezó a mejorar. Así termina encontrando el gol de la mano de Merentiel. Muy parecido al gol quizás de Merentiel a Lanús en el Apertura, en un recordadísimo partido de Boca donde cambió la cara mágicamente con Úbeda, que nos dio una alegoría de que Boca podía hacer cosas maravillosas y no terminó siendo así. En un 3 dedos de paredes muy bueno de mitad de cancha donde lo habilita Merentiel, que aparentaba estar en offside, más no estaba habilitado. Entonces, mano a mano Merentiel define en un arquero. Carabalí está todo bien, ¿eh? Está todo bien con. No, yo no tengo nada contra Higgins. El arquero era muy malo, muchacho. No puede ser que no le pateamos un tiro afuera del área bajo los tres palos a Carabalí. Una pelota que intenta embolsar de arriba, se le escapa y le pegan las puntas de los pies y se va la pelota para adelante. Y no pateamos al arco. Y no pateamos al arco. Y no le pudimos hacer más de un gol, muchacho. A un arquero que intenta embolsar una pelota que viene tranquilo, estaba solo y le erra a la embolsada y le pegan los pies y la pelota se le escapa. No puede ser que no le hayamos pateado al arco a un arquero así. Es increíble. Entonces un gol que nos da muchísima confianza, creo yo, al equipo y también ilusiona al hincha, porque era un partido donde se estaba tornando trabado, pesado, denso, muy, muy cortado también por momentos, cortado desde el juego, ¿no? Desde lateral, saque de arco, corner. Cortó desde. Nadie bajaba la pelota, nadie se calmaba, nadie tranquilizaba el juego. Y eso era un poco fastidioso también. Em, pero de destacar del primer tiempo, muy buen partido de Villa, muy buen partido de Villa, me encantó Villa. Es cierto que si lo ves de la moralidad está muy mal el fichaje de Villa, pero de los futbolísticos era un jugador que Boca necesitaba. Un desequilibrante, pero no como el Changuito Ceballos que se cansa de bicicleta. Un desequilibrante con juego. Un desequilibrante que la tira para adelante y sabes que llega. Que tu primera opción, sin levantar la cabeza, es buscar el pelotazo cruzado a Villa para la banda izquierda, que vos sabes que el pongas donde pongas la pelota va a llegar y vas a ver cómo resolver. Un jugador muy bueno a la hora de pasar la pelota, a disparar, a desbordar, a tirar centros, en conceptos. Es muy bueno Villa. Y el partido de hoy fue muy bueno de Sebastián. Se retiró prácticamente como una babosa de la cancha, no se podía mover, pero realmente muy buen partido de Villa. Eh, que me pareció lo más destacable de Boca, hasta la figura de Boca en el partido, me atrevería a decir Villa. Yo le daría el premio a él. No sé, realmente no vi a quién se lo dio la Conmebol, pero yo se lo hubiese dado a Villa. Entonces, un primer tiempo donde Boca dejaba una cara bastante más pareja en el principio y después mejoró mucho y un O'Higgins que se fue cayendo quizás desde el cansancio, desde, no sé, de lo bueno que terminó siendo Boca en el primer tiempo, tampoco lo bueno, pero la mejoría que tuvo Boca en el primer tiempo lo terminó achatando. Y un segundo tiempo donde fue un recital de Boca prácticamente, un O'Higgins que nada que ver a lo del primer tiempo, no pateó al arco, casi no pasó la mitad de cancha, me atrevería a decir, creo que tuvieron un córner solo y poquito más, pero un Boca que seguía teniendo esas dudas, pero con el dominio. Dudas, pero con dominio. Antes tenía dudas sin dominar de todo el partido, ahora dudas con dominio.
Y parecía gracioso porque Boca en el primer tiempo, cuando quizás peor la estaba pasando, termina encontrando gol y un segundo tiempo donde tuvo en los 45 minutos la pelota y tuvo en los 45 minutos el control del partido, no le pudo terminar de encontrar un gol más o dos o tres a O'Higgins en un partido donde se le tornó el segundo tiempo más accesible. Como dije, salió Aranda, entró Ascasíbar, cambió la mitad de cancha para ese eje de 5 Delgado y Ascasíbar por los costados. Eso ayudó mucho a la mitad de cancha, la reforzó y creo que de ahí viene también el dominio de Boca. Siento que no fue casualidad de eso, fue un buen cambio del Vasco donde creo que va a tener que tomar una decisión de, de claramente sacar a algunos de los que están arriba. Mi cambio sería Merentiel. A ver, Villa de 9, por un lado Aranda, por un lado Flores y Ascasíbar Delgado parece en la mitad de cancha. Por supuesto, el que más tiene las chances de salir es Merentiel. Pero el tema es cuando viene Vareiro, ¿a quién sacás? Y ahí ya me complica un poco. Siento que por experiencia lo sacaría Flores, pero Flores no hizo mal partido, es buen jugador. Entonces ahí entra la duda del plantel de a quién poner, a quién no. Y siento que ese va a ser un tema que lo va a tener que resolver Rodolfo Arroarena, ¿no? El vasco. Y bueno, un Boca que en el segundo tiempo se cansó de tener situaciones, desborde de Blanco, desborde de Villa, cabezazo a Ascasíbar, pecho de Flores que no terminó en nada, jugadas que, centros que eran muy buenos y que no terminaron en nada. Un Boca que se pobló a ocasiones y a situaciones, pero no pudo concretar ninguna más. Es eso lo cierto, ¿eh? Un Boca que después terminó ingresando Velasco y Braida, cambiando toda la banda derecha, sacándolo a Flores y sacándolo a Gorosito. Y después terminó entrando Zenón muy a las últimas por Villa, ya que estaba muy cansado Sebastián, pero jugó 5 minutos Kevin. No se lo voy a contar, porque creo que tocó dos pelotas. Pero después un Boca que, como dije, mejoró muchísimo, mejoró la segunda parte, pero obviamente podés tener ocasiones, podés tener chances, pero ninguna concreta. Y es raro, estás en la bombonera. Siento que le faltó un plus de peso en ataque donde creo yo que la ausencia de Vareiro o Milton Jiménez a Boca le costó un poco más. Más que nada porque Merentiel tuvo un partido muy malo, pero ahora lo vamos a hablar al final. Em, Boca termina jugando no bien, pero sí dominando el partido, porque creo yo que para cerrar un gran partido Boca tuvo que haber convertido dos goles más. Ir más tranquilo a Chile. Boca va con una diferencia de un solo gol a Chile, bastante más complicado, porque ellos te van a tirar la cancha arriba, porque ellos van a tener esa ilusión de querer eliminarnos, que somos Boca, que tienen un gol solo de desventaja, todos saben que un gol tempranero te pueden cagar toda la noche, entonces se complica un poco más, la verdad, se complica. El 1-0 me parece muy pobre, siento que Boca, el partido de hoy, por lo que fue el partido, tuvo que haber ganado 5-0, discúlpeme ya. Era un montón ya. 3-0 para mí lo tuvo que haber ganado Boca tranquilamente, era un partido para ganarlo, 3-0 me parece, porque ellos casi no te patearon a largo, te patearon tres veces al principio, en los primeros 15 minutos, y después bajó esa intensidad de O'Higgins y no apareció en todo el partido. Em, pero después bastante flojo lo de Boca, ¿eh? Fue buen partido, pero fue lo mejor de lo peor, me atrevería a decir, o lo peor de lo mejor, como quieran verlo ustedes. Pero no fue un partido deslumbrante. Boca ganó, sí. Con poca diferencia, sí. Se pudo ganar por más, sí. Mereció ganar por más, sí. Lo hizo, no. Y listo, ahí termina el ciclo. Nada más. Vamos ahora por el uno por uno, donde vamos a arrancar primero, me parece yo, con la línea de abajo. Montero no hay mucho para decir, atajó bien, le llegaron algunas pelotas, después con los pies lo vi medio flojo, pero el único tiro a largo potente que tuvo la sacó muy bien, embolsó, la sacó al córner. Bien, bien el partido de Montero, la verdad. Un arquero que me da seguridad, 2 metros, quizás me molesta que no hable mucho, que no se lo enfoque como hablando mucho, pero después es un gran arquero. Por lo menos lo que vi de Vélez era un gran arquero. Ahora vamos a ver si la camiseta de Boca le pesa o no. Lateral derecho, Dylan Gorosito. Acá quiero hacer un parate. Dylan Gorosito, muchachos. Lo que me rompieron las pelotas con Dylan Gorosito. Y lo voy a decir así. Recordemos que uno de mis segundos videos más vistos de TikTok es hablando de Dylan Gorosito y bancando al Chelo Weigand. Un Weigand que no está más en el equipo igual que Barinaga. Pero parece que Barinaga le heredó la 24 a Gorosito con el juego, ¿eh? O sea, la camiseta y el juego le dio. Está bien, tiró uno o dos centros bien. Está bien, recuperó uno o dos pelotas bien. Está bien, desbordó uno o dos veces bien. Pero la gran mayoría de jugadas es verdad que es su tercer partido, el primero en la Bombonera, hay que bancarlo, el titular va a ser Lozano, no va a ser Gorosito, pero el día de hoy teníamos a Braida en el banco, me pareció mejor opción Braida,
por lo menos me pareció que entró un poquito mejor. Defensivamente vi que hizo un buen laburo Gorosito, me gustó defensivamente, pero a la hora de pasar al ataque, que es una de las cosas que se le criticaba a Wegan o a Barinaga, y bastante regular, te digo, bastante regular. El pibe Lozano cuando entró con Sarmiento me gustó, el partido que hizo con Sarmiento me gustó, y Gorosito me dejó mis dudas, ¿eh? Gorosito me dejó mis dudas, no me pareció gran partido Gorosito. Cumplidor sí, pero hasta ahí nomás, hasta ahí. La pareja central fue Figal y Costa, un Figal que es bueno con salida de abajo, ¿sabes qué es bueno? Es buen pasador, tiene buena visión, quizás a veces se envalentona, hace una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, todo el tiempo se equivoca y todo el tiempo hace las cosas bien. Es un amor-odio, la verdad, Figal, un tipo que está ya desde el 2021-22 en Boca y sigue siendo suplente, titular, nunca se termina de sentar en el 11, en el 11 ideal de Boca. Complicado, no me pareció un partido deslumbrante. Las pocas veces que llegaba, anticipó algunas y otras se quedaba atrás del delantero, forcejeando, haciendo full innecesarios. No me pareció deslumbrante y Costa, la verdad, le afectó al mundial a Costa, le afectó al mundial. Le duele Cabo Verde a Costa, que el abuelo es de Cabo Verde, le duele Cabo Verde a Costa. No jugó bien Ayrton, no jugó bien. Tuvo una intercepción terrible, un cruce, no un cruce, un quite muy bueno en un centro donde se estaba pasando el largo y quedaba solo el de O'Higgins, pero no mucho más Ayrton, Se envalentona con la pelota, flojo, inseguro, no me pareció buen partido de Ayrton y Blanco. Es ese, yo a Blanco no lo puedo ver con ojos objetivos, me parece el mejor 3 del fútbol argentino, sinceramente. Tuvo sus aciertos, también sus errores, le costó a la hora, pero digo, Blanco tiró centros y en la estadística te va a saltar centros incompletos, centros que no llegaron a... Pero eran centros, muchachos, que si había un 9 de área eran dos veces gol, como pasó en Chile con la U Católica en la Libertadores. Eran centros que si había un 9 era muy posible que haya un gol. Pasa que está Merentiel que no es 9 y no es jugador de fútbol tampoco, entonces se nos complica bastante así que los centros de Blanco concreten en alguien. Pero después me pareció un partido bastante completo de Lautaro. Siempre dije, el eterno 7 puntos para arriba de Boca. El doble 5 vamos a hablar en par, Paredes y Delgado, me parece que los dos jugaron bastante bien, mejoraron, tuvieron ese plus a la hora que entró Ascasíbar y complementó la mitad de cancha. Después tuvieron un laburo muy complicado, corriendo siempre atrás y corriendo para todos lados, no se pudieron ordenar bien, pero con pelota muy bien. Mejor Paredes que Delgado, Delgado es decir que mejoró y estuvo bien en los quites y en la recuperación, y Paredes obviamente era el que repartía el queso, ¿no? El que repartía el fútbol. Pero fue un partido bastante regular de los 12. No me gustaron mucho, pero tampoco me parecieron lo más bajo de Boca. Después tenemos a Flores por derecha, un jugador que fue desequilibrante, como dije en el video con Sarmiento de Junín. Me pareció un gran partido, un gran debut de Flores, que lo culmina, después pone la frutilla del postre con el gol, el 2-0. El partido de hoy no fue bueno de Flores, tuvo sus cositas, no me pareció tan bueno. La banda derecha de Boca siento que va a ser lo más flojo este año, a no ser, o esta mitad de año, a no ser que, bueno, como dije, llegue Vareiro, cambie el esquema, ponga a Escasíbar por Flores y las cosas cambien y el equipo titular yo creo que sea con Villa, Vareiro, Aranda y en la mitad de cancha Escasíbar, Delgado y Paredes. Creo yo que va a ser así. Vaya uno a saber si después el Vasco lo va a hacer, pero yo diría que ese sería el once ideal de Boca. Em, un partido que no fue del todo desequilibrante Flores, las que tuvo no las terminó bien, hubo una donde quedó mano a mano como para patear y decide volver a enganchar y se le va la pelota, bastante calecita, ¿no? Da vuelta, da vuelta, da vuelta, le falta un poquito más ese plus de contundencia. Lo que tiene un poco de Villa, que lo tenga Flores, ir para adelante, encarar. Y si te quedas, pégale al arco, no enganches de vuelta, pégale al arco. Tiene ese síndrome Changuito Ceballos. Pero si se saca eso o lo mejora, y puede ser una opción muy interesante para Boca. No fue el mejor partido. Es su segundo partido en la primera Boca, pero no fue el mejor. Aranda desaparecido. Aranda, vamos a decirlo así, desaparecido. Aranda no sé si jugó, no tocó muchas pelotas. Las pocas que tocó distraído, caminando, trotando, parecía que estaba cansado. No me gustó el partido de Aranda, no tengo mucho más que aclarar. Sebastián Villa, lo aplaudo. Lo aplaudo, Sebastián. El partido que hizo el señor Villa, obviamente la figura de Boca el día de hoy en la cancha, me pareció un gran partido. Me pueden decir, bueno, antimoral, bueno, antifútbol, Villa le hizo un juicio a Boca, o Villa hizo esto, bla, bla, bla. Pero esto es fútbol. A ver, el Diego se drogaba, muchachos, y yo soy el primero, es más, lo tengo allá atrás.
el Diego es el Diego y el Diego me lo tocas y el Diego es lo más grande que hay. Nunca va a haber un jugador mejor en la historia del fútbol que Diego Armando Maradona. Eso está claro. Y nadie juzgaba eso. Villa es jugador de fútbol, muchacho. No es otra cosa, es jugador de fútbol. El partido de hoy de Villa es muy bueno. Es muy bueno el partido de Villa. Me gustó, contundente, lo que necesitaba Boca, alguien que vaya para adelante, que la tire. La banda izquierda de Boca me parece que va a ser lo mejor, a contraparte de la banda derecha va a ser lo mejor del año, con Blanco, con Villa, con la asociación de Paredes, con que se acerque quizás Aranda. Va a ser una muy buena banda izquierda la de Boca, me parece, este año. Villa la rompió. Realmente la rompió. Es un debut de 8 puntos porque pudo haber sido mejor si clavaba alguna asistencia, algún gol. Pero después, muy bueno lo de Villa. Muy bueno. Dejemos de joder, dejemos a un lado el moralismo. Pero fue muy bueno lo de Villa el día de hoy. Me pareció, como dije, el mejor de Boca dentro de la cancha. Muy contundente. Muy te encaro y te la voy a buscar y te busco. Pero también tiene su lado pasador porque se tira un poco más atrás, se engancha y te cambia de frente y la pone donde quiere. Un jugador muy bueno. Yo tuve la suerte de verlo en cancha, creo en uno de sus últimos partidos en Independiente Rivadavia contra Banfield, en cancha Banfield. Y es un jugador que realmente en cancha lo ves y hace una diferencia abismal. La tira larga y hace dos zancadas y no lo agarrás nunca más a Villa. Es realmente un jugador muy, muy, muy admirable de ver. Eh, y después de delantero, Veranito Merentiel. Ya no es veranito, ya es veranito, ya es primavera, ya es otoño y ya es invierno, Merentiel. Es increíble, es una temporadita nomás. No está jugando bien. Déjenme el gol al lado. Déjenme el gol a un lado. Porque el partido, es cierto, más a decir, se ganan con goles. Sí, se gana con goles. Pero dejen el gol a un lado. Futbolísticamente está años luz de cualquier jugador de Boca, Merentiel. Creo yo que en la mejora de los dos delanteros va a ser el tercer delantero de Boca. Quizás el segundo por arriba de Milton. Pero Merentiel no tiene chance de ser titular en Boca con los jugadores recuperados al 100%. No lo veo bien, no lo veo cómodo, un rol que no le gusta, que no se adapta, él siempre fue doble 9, está jugando 9 solo, perdido, lo único que sabe es tirar diagonales y te tira una cada tanto, hoy tiró una sola y fue el gol de Boca. Un partido muy malo de Merentiel, muy malo. Viene siendo el año malo de Merentiel, sigue siendo malo, pero ahora recordamos lo malo que era y te sigue dando bronca. Un partido bastante flojo, Miguel. Lo que entró en el banco es Casíbar, entró muy bien, complementó la cancha, me pareció muy bueno, obviamente con llegada, siempre me gustó el ruso. Los dos que entraron, Velasco y Braida, es cierto que entraron 15 a 20 minutos, no tuvieron muchas intervenciones, Velasco un poquito más, creo yo que tuvo una como para poder hacer el 2-0 y tardó 6 años en llegar a la medialuna del área, corriendo solo encima sin pelota. Tardó 6 años, después se enganchó, se enredó solo, pateó al arco, rebotó en cualquiera. Bastante mala esa decisión de Velasco, pero después no tuvo mucho, mismo para Braida, y Zenón entró 10 minutos. 5 minutos, digo, no tocó ni la pelota. Así, y vestidos, mira, de gala, mirá, no es un saco igual, es como una campera, no sé. Eh, Boca saca un triunfo importante, pero igualmente corto. Me queda ese gusto amargo en la boca de decir, la puta madre, Boca pudo haber hecho 2 goles más. Boca tuvo que haber hecho 2 goles más y no pudimos. Y no pudimos hacerle 2 goles más a O'Higgins. Ese es el sabor amargo que me queda. Pero igualmente ganamos, es importante. Prefería ganar que empatar, prefería ganar que perder. La mínima, la verdad que no me justifica a mí, la mínima a mí no me satisface, para mi Boca tuvo que haber ganado 2-3-0, pero bueno, confiamos en el equipo, el domingo contra Riestra en el Laza, allá en el Bajo Flores, esperemos arrancar con el pie derecho el torneo, que es muy importante, si no fíjense a River, ¿no? Que quedó fuera de la Copa Argentina, le mandamos un saludo a los hinchas de River, y bueno, nos veremos el domingo como Dios manda en el Boca Riestra. Nos veremos el jueves que viene la vuelta en Chile contra O'Higgins. Recordemos que la fecha 2 del torneo argentino, el Chiqui Mafia, nos armó justo el miércoles contra Estudiantes, así que se va a no sé cuándo vamos a jugar ese partido con Estudiantes, pero bueno, lo importante es que Boca ganó, victorioso, deja una cara de 6 puntos, me parece. Boca, un Boca de 6 puntos vimos hoy, puede dar mucho más, pero ganó, es lo importante. Así termina el análisis y el partido del día de hoy. Ganó Boca. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita, comentame y seguime en todas mis redes sociales. Comenta qué te pareció el partido, algo, alguna opinión propia tuya o algún debate. Estoy siempre predispuesto a debatir en los comentarios. Como te dije, seguime en todas mis redes sociales, apoyame si te gustó para más contenido así. Y nos vemos el domingo. ¿Con qué? Con Boca. ¿Con quién sin más? Boca, Ristra, nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias por el apoyo. Chau.